Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty sod and to become the Lamb of God. Your gift of love they crucified. They laughed and scorned him as he died. The humble king they named a fraud and sacrificed the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called a Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti, Cristo te ama. Bien, mi gente, seguimos con su programa Con la Biblia Abierta y en Cristo esta oportunidad quisiera recordarles nuevamente nuestras líneas telefónicas por si usted tiene alguna duda con respecto a los programas que hemos estado planteando o también si quiere algún curso personalizado gratis acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el número telefónico 0412 126 1642. También contamos con la línea telefónica 0416 121 7054 y el 0414 756 9272. También tenemos el correo electrónico iglesiadecristo@hotmail.com. La Iglesia de Cristo de Estado Mérida se encuentra ubicada en diversas zonas de la ciudad. En Tabay estamos ubicados en el Centro Cultural de la Alcaldía. En el centro de la ciudad estamos en la avenida 5, entre calles 15 y 16. En la parte sur estamos en la urbanización Alto Chama, Residencias Las Galaxias, local número 8. En Ejido estamos en la prolongación calle El Ceibal, Antigua Recta, Galpón 1 a 50 metros del gimnasio. En Mesa de los Indios estamos frente a la Plaza Bolívar y en El Vigía estamos en la unidad educativa Antonio Calderón Serpa, sector Campo Alegre. En el segmento anterior teníamos una pregunta en el aire, la cual dará respuesta a nuestro hermano Yalmar. Yalmar, coméntanos al respecto. Bueno, había quedado en el tapete la pregunta que está en el texto en 1 Corintios 1:17, donde Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hay quienes utilizan este pasaje bíblico para decir que el bautismo no es necesario, que Cristo no envió a bautizar a Pablo, y si Cristo no envió a bautizar a Pablo, Cristo no envió a bautizar a nadie, por lo tanto el bautismo no es necesario. Es un error muy grande. Uno, Cristo sí mandó a bautizar. Dos, Pablo no está queriendo decir esto en este texto. Tenemos que leer el contexto
de lo que Pablo sí está diciendo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante, la Biblia dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos y amigos que nos escuchan, este texto Pablo no está diciendo que él no fue enviado a bautizar, porque en textos anteriores dice que él bautizó a Crispo, que bautizó a Gallo, que bautizó a la familia de Estéfano. Pablo lo que está aquí discutiendo es que en Corintios había una situación de identidad. Había una situación de identidad. Sectarismo. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Aún incluso habían incluido a Cristo dentro del sectarismo. Yo soy de Cristo. Pablo dice: mire, yo no he bautizado a ningún otro, para que ninguno diga que fui bautizado en mi nombre. O sea, no es bajo mi autoridad que yo estoy bautizando a la gente. No es bajo mi autoridad que yo estoy diciéndole a la gente que tiene que hacer o no hacer lo que está planteando. Pablo lo que está diciendo aquí es: bauticé a la familia de Estéfanas, he bautizado a otros, pero no me envió Cristo a bautizar, sino me envió Cristo a predicar el evangelio. Recordemos que dentro de la predicación del evangelio está incluido el bautismo. Pablo dice así en Gálatas 1, 6 al 10: si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Pablo no está contradiciendo lo que dijo en Gálatas 1, 6, 10 con lo que está diciendo aquí en 1 Corintios 1, 17. Correcto. Pablo no está diciendo: no me envió Cristo a bautizar, por lo tanto no voy a predicar el bautismo. Pablo está diciendo aquí que no le envió Cristo a bautizar para que nadie dijera que había sido bautizado en el nombre de Pablo, y para que la gente dejara de estar diciendo: yo soy de Pablo. Así es. Tenemos que entender que Pablo quiere disasociar, quiere aclarar que él no tiene ninguna autoridad para bautizar. Él prácticamente dice: yo no estoy bautizando, porque se está diciendo que el bautismo de Pablo tiene autoridad. En mi nombre, él está diciendo, bueno, están bautizando en mi nombre, cuando Cristo mandó a bautizar es en el nombre de Jesús. O sea, la autoridad, el Señor lo dejó bien claro: yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, si Cristo tenía toda la autoridad, entonces el bautismo es bajo la autoridad de Cristo y no bajo la autoridad ni de Pablo ni de ningún hombre terrenal, sino bajo la autoridad de Pablo. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar. Ahora, una cosa, hermanos queridos, el argumento de que Pablo no vino a bautizar, porque Cristo no lo mandó a bautizar, pero tenemos que entender, Cristo mandó a que Pablo se bautizara. Le dijo: vete y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cómo? No se aplica contextualmente, porque fue precisamente Cristo el que mandó a bautizar a Pablo. Entonces, ¿cómo alguien que mandó a bautizar a Pablo al mismo tiempo le va a decir que no salga a bautizar? No se trata del acto como de bautizar como tal, sino bajo la autoridad del que se está bautizando. No era bajo la autoridad de Pablo, sino bajo la autoridad de Jesús. Así sí se bautiza. Fíjese, Ubaldo, Juan, en Hechos capítulo 8, nosotros tenemos una clara referencia con respecto a la anunciación o predicación del evangelio y su concordancia con el bautismo. En Hechos 8, cuando Felipe va y le predica allá al etíope, en Hechos 8:26 en adelante, más adelante en otro programa vamos a tocar cada caso de conversión por separado, pero en el versículo 34 el eunuco le dice a Pablo:
a Felipe. A Felipe. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesús. Le predicó el evangelio de Cristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y fíjense lo que dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora bien, ¿cómo sabía el eunuco que tenía que ser bautizado? Claro, efectivamente, porque lo que se le estaba predicando dentro de lo que es el mensaje de la salvación, no puede usted desligar el bautismo. Tiene que llegar el bautismo a juro para hacer cumplir aquel mensaje que se le ha enseñado y que se le ha predicado. Sí, el secreto es que le anunció el evangelio. Correcto. Y fíjese que cuando él pregunta de quién dice esto el profeta lo dice de sí mismo o lo dice de algún otro. Y luego que se le habla del sacrificio de Jesús, viene entonces este hombre y dice: bueno, yo creo, que impide que yo sea bautizado. O sea, que en algún momento tuvo que haberse tocado, en efecto, el bautismo. Entonces, lo que dice la gente de 1 Corintios 1:17, que es el texto que estamos hablando, dice, el texto dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces la gente dice: yo no bautizo, yo lo que hago es predicar el evangelio. Pero ¿cómo puede usted predicar un evangelio Si no hay bautismo. sin hablar del bautismo? Sí. Es lo que está haciendo Felipe, es lo que hace Pablo, lo que hace el mismo Pablo. Romanos 6 es escrito de Pablo. Gálatas 3, 26 y 27 es un escrito de Pablo. Colosenses 2, 11, 12 es un escrito de Pablo. Y todos se refieren al bautismo. Entonces, Pero al bautismo en el nombre de Jesús y no en el nombre de Pablo, de Apolos, del otro, de aquel. O sea, no bajo la autoridad de hombres, sino bajo la autoridad de Jesús. Y aquí caemos bajo otra pregunta, Osvaldo. Han llegado a nuestra mensajería de texto aquello de que, ¿cómo es la forma de bautismo? ¿Cómo es la forma de bautismo? Han llegado dos preguntas. Una, ¿cómo es la forma de bautismo? Y la otra es, si yo ya me bauticé, ¿tengo que bautizarme otra vez? Entonces quiero que hablemos primero de la forma de bautismo. ¿Qué les parece? Me parece interesante y tendremos que abordar entonces lo que significa la palabra bautismo o baptizo, como generalmente se está en el original, ¿no? Bueno, el bautismo es el acto por medio del cual pues una persona es sumergida en agua, sumergida, o también como dice Pablo en Colosenses, sepultada. Pues, sepultada lo dicen Romanos también, sumergida o sepultada en el bautismo. Precisamente pues entonces el bautismo es un acto de inmersión. Fíjense que ahí mismo, hermano Yalmar, donde tú estás leyendo, dice que Felipe, ¿verdad? Entonces abriendo su boca, versículo 35, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Entonces después que Felipe confiesa su fe en Cristo Jesús, dice: si creyese en todo corazón bien puede, respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Un acto de inmersión. Como usted mismo acaba de explicar, Osvaldo, la etimología de la palabra dice que es inmersión, que es sumergirse en las aguas. Eso significa la palabra bautismo o bautizo. La palabra ractismo o rantismo significa aspersión. Eso es lo que hacen cuando uno es niño. Le echan agüita por encima de la cabecita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un bautismo que es tradicional, con su padrino, su fiestica y todo, porque casi todos nosotros se lo han hecho, pero que ante los ojos de Dios no es un bautismo bíblico, no es un bautismo válido, porque como como dijo Juan en el programa pasado, es necesario creer. Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿cuál es la forma de bautismo? Por inmersión. Estudié con unas personas y me dijeron: yo fui bautizado en regadera. Abrieron la regadera y la persona entró y fue bautizada. Esa forma no es válida. Hablé con unas personas que me dijeron: yo fui bautizado cuando grande por aspersión, con rociamiento. Esa forma de bautismo no es válida, es por inmersión. Ahora vamos a la segunda pregunta. Si yo ya fui bautizado, bien sea cuando niño o cuando grande,
¿Debemos ser bautizados nuevamente? Vamos a primero contestar de cuando niños, Juan. Bueno, en mi caso que cuando se me enseñó la palabra, para mí fue como un golpe encontrar tantas cosas que eran diferentes a lo que Dios quería, de lo que Dios quería, lo que yo estaba haciendo. Yo me encuentro con que había sido bautizado de niño, no teniendo un conocimiento pleno de quién era el Señor Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, no teniendo un conocimiento pleno de lo que Dios pide para salvación. Y en tercer lugar, que cuando uno va a Hechos capítulo 2, verso 38, donde dice que la persona debe estar arrepentida. Y yo me pongo a pensar, bueno, pero ¿qué arrepentimiento tenía yo en ese momento? Y cuando veo eso, pues no había nada. Entonces se me predica el evangelio como es, y ahí sí voy yo conscientemente a una piscina y se me sumergió como debía ser por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin lugar a duda, entonces, el bautismo infante no es el bautismo que Dios pide. La otra forma que se nos manifiesta es que sí, yo fui bautizado por inmersión. Entonces, ¿debo ser bautizado otra vez? O sea, ya esta persona adulta es bautizada por inmersión, ya lleva 2 bautismos, normalmente hablando, aunque el primero ya estamos claros, no es un bautismo, sino un ractixo. Ahora, cuando la persona es bautizada por inmersión y el evangelio está adulterado, su bautismo también queda adulterado, porque si el bautismo, según lo vimos en Romanos capítulo 6, del 1 al 4, si en el bautismo se cumple la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, entonces, si ese bautismo por inmersión no cumplió con el propósito que es obedecer el evangelio, también queda anulado. Ahora fíjense bien una cosa. Esto es más importante que entendamos. Obligatoriamente tenemos que ir a la fórmula original, o sea, a la fórmula de Cristo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la religión tradicional? Solamente te dicen, cree en el Señor Jesús con todo tu corazón, con todo tu mente. Acéptalo en tu corazón, haz esta oración y serás salvo. O sea, la salvación se omite del bautismo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, después que tú hagas la oración de fe, eres salvo, te puedes bautizar 2 años, 3 años después, cuando te hagas ciertos y determinados cursos, catecúmenes y todo eso. Cuando se decide tu bautismo, entonces te bautizamos. Ahora, ¿qué significa eso? En el momento cuando a una persona se le dice que la salvación la adquiere solamente por la oración de fe o la confesión de fe o solamente porque oraron por él y ya inmediatamente recibe la salvación, quiere decir que ese bautismo que viene posterior queda anulado. ¿Por qué? Porque es un bautismo que no es bíblico, porque si le quitamos el propósito del bautismo, que es el perdón de pecado, la salvación y recibir el Espíritu Santo, entonces ese bautismo queda anulado. De hecho, muchas personas reciben el Espíritu Santo antes del bautismo, precisamente porque el evangelio ha sido adulterado, el bautismo ha sido banalizado, ha sido cortado. Entonces no es un bautismo bíblico tampoco. Sí, hay personas que dicen recibir el Espíritu Santo antes del bautismo. Hay que aclarar eso, pero no lo reciben. No lo reciben. Porque el bautismo hoy día, según el apóstol Pedro en el capítulo Hechos, capítulo 2, versículo 40 o 39, allá en el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa de que está hablando es la venida del Espíritu Santo, y para vuestros sí, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por supuesto, porque no hay manera de obtener la salvación sin el bautismo. Pero por eso el que fue bautizado grande por inmersión, aunque haya sido un bautismo de inmersión, no fue un bautismo de salvación, y eso lo deja fuera de lugar. Entonces, para hacer un bautismo bíblico tiene que tener la forma por inmersión y el propósito para perdón de los pecados, para obediencia al evangelio. Pablo dice en Efesios 4, y es otra pregunta que llega, Pablo dice en Efesios 4 que hay un bautismo. Entonces la gente dice, bueno, si hay un bautismo, ese fue el que yo realicé. No puedo volverme a bautizar
porque entonces estoy cayendo en el error y contradiciendo a Pablo, porque lo que hay es un bautismo. Pero da la casualidad que Pablo escribe eso en Efesios, a la gente de Éfeso. Precisamente en Hechos capítulo 18, y les ruego por favor abran su Biblia si la tienen cerrada. En Hechos capítulo 18 sucede algo con gente de Éfeso, o con la gente de Efesio. En Hechos capítulo 18, versículo 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso de las escrituras, en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense, aquí encontramos con un hombre que era varón elocuente, como Apolos, instruido en el camino del Señor. Anunciaba el evangelio, pero predicaba el bautismo de Juan. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le dijeron: epa, Apolo, está bien lo que está predicando, pero no es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan ya no está vigente. Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Pero Apolo dejó discípulos. Dice el capítulo 19: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y llamando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Fíjense, qué interesante, ¿no? Aquel que supuestamente, según algunos, no fue enviado a bautizar. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. La respuesta de Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, esta gente de Efesios, a los que Pablo le dice: hay un bautismo, pero un bautismo bíblico. Estos habían sido bautizados en el nombre de Juan. En su mente habían dos bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Habían sido bautizados con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan ya para esta época no estaba vigente. Tenían que bautizarse en el bautismo que Jesús había ya mandado, que Jesús había comisionado. De manera que si usted fue bautizado por aspersión, su bautismo no es bíblico. Si usted fue bautizado por inmersión, pero no tiene el propósito bíblico, amigo, yo como usted me vuelvo a bautizar, porque no tengo la garantía de la salvación. Cuando escuches la voz del Señor, que está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Cuando
sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti. Muy bien, continuamos con su programa Con la Biblia Abierta, también con nuestro tema de esta noche, y por ello le damos el pase a nuestro hermano Yalmar, quien nos va a seguir comentando al respecto. Sí, Alberto, comenzamos el programa anterior diciendo de la necesidad de ser libertados del pecado. Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el estudio dijimos y descubrimos que en la Biblia la verdad se refiere al Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, el poder de Dios para libertar a la gente del pecado. El Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. Y la Biblia nos manda a que debemos obedecer ese Evangelio en las aguas del bautismo. Ser muerto, ser sepultado y ser resucitado juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6. Y Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. También hablamos acerca del peligro de predicar un plan de salvación distinto. El plan de salvación, Pablo dice que el que pervierte o adultera el Evangelio puede caer bajo maldición. Y eso no lo queremos ni para nosotros ni para ninguno de ustedes, amigos que nos escuchan. El plan de Dios es muy sencillo, muy sencillo. Cristo fue a la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó, y Él quiere que usted crea eso y se bautice para salvación. ¿Por qué hemos de estar cambiando el plan de salvación de Dios? No tenemos ni aún nosotros, dice el apóstol Pablo, ni un ángel del cielo puede venir a cambiar esa situación, menos aún nosotros. También comentamos que Jesús, en su encuentro con el ladrón en la cruz fue perdonado, pero en su encuentro con Pablo tuvo que bautizarse para ser salvo. Entonces, una vez más, ¿por qué hemos de cambiar nosotros el plan de salvación de nuestro Dios? Y sobre todas las cosas, ¿por qué cambiar la forma? Que es lo que hemos visto también, y yo creo que a nuestros amigos que están escuchándonos les quedó claro. La forma de obedecer el Evangelio a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, que se hace efectivo en el bautismo por inmersión para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Querido amigo oyente, si usted tiene esta información clara y desea usted también ampliar más información, pues acérquese a nosotros a través de la mensajería de texto, reciba de parte de nosotros toda esa disposición y todo este amor que tenemos para usted en este programa, en este su programa. Una vez le recordamos nuestros números telefónicos, el 0412-126-1642. Y a través del 0416-121-7054 para servirles. 0414-756-9272. Nuestro correo electrónico, iglesiadecristo@hotmail.com. Ya Alberto va a dar en breve las direcciones donde estamos ubicados en los diferentes puntos del estado, la Iglesia de Cristo. Le ofrecemos cursos bíblicos gratuitos, en el que usted puede hacer en la comodidad de su hogar. Ofrecemos también cursos bíblicos personalizados. También nos ofrecemos a responder cualquier inquietud o pregunta que usted tenga a través de nuestra mensajería de texto o del correo electrónico iglesiadecristo@hotmail.com. Hasta ahora, pues, ha sido todo. Me despido de ustedes deseando que Dios les bendiga ricamente y estoy para servirles. Igualmente, Dios me los cuide a todos y ha sido verdaderamente un placer compartir con ustedes, compañeros, y compartir con todos los hermanos y amigos que nos escuchan. El sentimiento es el mismo, realmente agradecido otra vez por esta invitación. Amigos, Dios les bendiga, de verdad que esperamos que este programa toque su corazón. La Iglesia de Cristo se encuentra ubicada en diferentes zonas de nuestra ciudad. En Tabay nos encontramos en el Centro Cultural de la Alcaldía. En el centro de la ciudad estamos ubicados en la avenida 5, entre calles 15 y 16. En el sur de la ciudad de Mérida estamos ubicados en la urbanización Alto Chama, Residencia Las Galaxias local número 8. En Ejido estamos en la prolongación calle El Ceibal, Antigua Recta, Galpón 1, a 50 metros del gimnasio. En Mesa de los Indios estamos frente a la Plaza Bolívar. Y en El Vigía estamos en la unidad educativa Antonio Calderón Serpa, sector Campo Alegre.
Amigos, al regreso de la pausa estaremos con nuestra sección Orientación y Consejería Familiar con nuestros terapeutas Antonio Pellegrín y Joansi Panza, con nuestro tema La familia, un buen negocio para invertir. Si el cielo no se ve azul, te sientes con temor. Si ha decaído tu fe, te falta el valor. En el cielo hay un lugar donde vas a morar. Pon fe y acércate a él, pronto nos viene a llevar. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que te amó, quien de tu alma es pastor. Oye la voz de Cristo, cree sin dudar. Alza tu voz en gloria a Él, canta y alégrate hoy. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe. Bien, estamos con nuestra sección Orientación y Consejería Familiar, como antes lo habremos mencionado con nuestro tema La familia, un buen negocio para invertir. Bienvenidos, hermanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Es un placer para nosotros estar en esta hora con ustedes para compartir el mensaje de Dios, el mensaje de su palabra. Como saben, venimos a hablar hoy de la familia, un buen negocio para invertir. Es interesante que en estos días estamos buscando dónde invertir. Mucha gente está buscando bolsas de valores, carros, terrenos, negocios, incluso hasta en monedas y títulos extranjeros. Surgen entonces preguntas al respecto. ¿Dónde invertir? ¿Cuánto invertir? Seguridad de la inversión, tiempo de reposición de esa inversión que estamos realizando, qué socios vamos a buscar, el marco legal, entre otras cosas. La razón de la cual o por la cual nos interesa el éxito es porque estamos colocando cosas importantes para nosotros, en este caso es dinero. Y muchas personas hoy están ocupadas invirtiendo tiempo y esfuerzo en una empresa económica, hablando de la parte económica, y sacrifican incluso su propia salud en este esfuerzo. Hoy no venimos a hablar realmente de la inversión monetaria. Esto no es un programa económico, es un programa espiritual, un programa familiar. Pero los principios en cuanto a la inversión monetaria, económica, son los mismos y utilizaremos una analogía, en este caso como la siembra. Cuando queremos por ejemplo, invertir en un cultivo, tenemos que pensar en la semilla que vamos a plantar, el tipo de tierra, el cuidado, las personas que dejaremos cuidando esa tierra o labrándola, tiempo que le dedicaremos, preparación ante las eventualidades como enfermedades o plagas. ¿Y todo por qué? Bueno, porque queremos recibir un buen resultado de nuestra semilla plantada. Pero hablando de la familia, estamos pensando, o hagámonos la pregunta, si cuando pensamos en la familia, pensamos con la misma intensidad de la inversión que vamos a hacer la familia, si estamos empezando con la misma importancia, como lo pensamos en una siembra o lo pensamos en nuestro dinero. Hay dos esferas donde funciona este negocio, la esfera de la pareja y la esfera de los hijos. Y cada uno en particular tiene sus características, es independiente y al mismo tiempo es interdependiente. Por ejemplo, veamos lo que pasa en un matrimonio cuando un chico y una chica están pensando en matrimonio. Están pensando en la estabilidad, están pensando en los costos, proyectos, sueños, la empatía, la seguridad. Estos son combustibles importantes para arrancar las máquinas de nuestra empresa. Pero la misma no funcionará para siempre con el mismo combustible inicial. Por eso es importante que hagamos inversión constantemente en ello, porque si solamente nos basamos en el combustible inicial, tarde o temprano, este se va a acabar. Por tanto, hay que cultivar la tierra, hay que quitarle la maleza. En términos generales, hay que crear las condiciones para que el futuro sea promisorio para nuestra familia. En segundo lugar, el combustible que vamos a utilizar es que el lugar donde yo pueda desarrollarme, ese combustible soy yo. Donde yo pueda desarrollarme, donde yo pueda afirmar mis creencias, mis valores e incluso mitigar los temores que yo pueda tener. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Este pasaje dice algo muy interesante, tienes que invertir tiempo. Sabemos que ya hemos repetido esto muchas veces, pero tenemos que invertir tiempo. La familia no se construye con pequeños momentos, con segundos. En un programa pasado hablamos que las familias pasan
En promedio, los padres actuales pasan 37 segundos diarios con sus familias. Entonces es alarmante el poco tiempo que estamos pasando con nuestras familias. Y no hablo del tiempo que estamos al lado, hablo del tiempo que compartimos. En un estudio que se realizó, las madres con educación alta y que trabajan fuera de casa dedican un total de 76,6 minutos al día al cuidado de los hijos, frente a los 46,23 minutos de las mujeres con formación considerada baja, es decir, que no recibieron estudios universitarios y que también trabajan. Entre el grupo de las mujeres no ocupadas, es decir, que se quedan en casa, pero que también tienen una alta formación educativa, ellas pasan 96,18 minutos al cuidado de sus hijos, de los cuales 75,1 minutos solo lo dedican a los cuidados básicos y 21 para el tiempo de calidad. Las madres sin formación universitaria que no trabajan fuera de casa y que se dedicaron al cuidado de sus hijos solamente dedican 62,57 minutos al cuidado de los pequeños, pero 51,5 minutos lo utilizan al cuidado básico y 11 minutos para el cuidado de calidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos dedicándole tiempo a los hijos al decir que sí, yo me quedo en casa? No, nuestros hijos nos necesitan a nosotros. Ya sea que trabajes o que te quedes en casa, nuestros hijos necesitan nuestra atención. Sí, y lo triste de todo esto es que no solamente los padres ya no pasan tiempo con los hijos, sino que ahora que tampoco los hijos quieren pasar tiempo con sus padres. Entonces estamos ante una crisis, pensamos en tener hijos para cumplir con la premisa de crecer y multiplicados según Génesis 1:22, o nuestra intención de familia es realmente algo mucho más profundo. Vemos en algunas parejas que dejan la responsabilidad en manos de alguno de los padres. O sea, quiero decir que no los dos padres no están dedicados a los hijos, sino solamente uno. Sí, por ejemplo, la madre trabaja, llega a la casa, prepara la cena, baña a los niños, los lleva a la cama y el padre simplemente está tan cansado, pero los dos cumplieron una misma función en la calle. Entonces yo les aconsejo a las parejas que si llegan de trabajar ambos se dediquen al cuidado de los pequeños. Conocemos una pareja que ella se queda en casa, pero cuando él llega, él se dedica a darle la cena a los niños, a bañarlos y los va y los acuesta, porque la mamá estuvo todo el día en casa. Pero si los dos trabajan, entre los dos, uno prepara la cena, el otro ayuda con bañando a los pequeños, cenan juntos y luego juntos los llevan a la cama y es más pronto para luego ir a descansar. Y lo triste de todo esto es que quisiéramos que esa fuera la norma y no la excepción, pero realmente en las familias hoy eso es la excepción, los padres que ambos se dedican a sus hijos. Si vamos a hablar del dueño del negocio, el dueño del negocio es Dios, y el dueño del negocio dice en Proverbios 6:20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes enseñanza de su madre. Vemos aquí que ambos tienen la responsabilidad de sus hijos según Dios. Ambos tienen que aconsejar a sus hijos, ambos tienen que darle a sus hijos todo, de entregarse por completo. Casarse y tener hijos no es una cuestión de protocolos sociales. No requiere de un cumplir con que, la sociedad dice que tienes que tener unos hijos para poder ir con el jefe al negocio o con el jefe al cumpleaños del hijo del jefe para que tú vayas con tu hijo. No, tiene que ver mucho más allá. Requiere nuestro sacrificio y nuestra dedicación. Tomemos en serio esta responsabilidad. Ellos seguramente nos los van a agradecer. Seremos prósperos y de una manera integral. El camino será más lento, estoy seguro, no los vamos a engañar, pero al fin seguro alcanzaremos un crecimiento equilibrado en todos los ámbitos de la vida. Y desarrollaremos una futura generación diferente a lo que ya estamos observando. Otra vez el jefe del negocio, ¿ok?, que es Dios, para los judíos en Deuteronomio 24:5, él le decía que el hombre recién casado tenía que quedarse 1 año en casa. Él no podía ser utilizado para ir a la guerra o para cualquier otra actividad. La palabra de Dios dice: será libre y estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que lo tomó, a la esposa que tomó. Es interesante que Dios mismo dice: es importante pasar tiempo con la familia, es importante estar con la familia. Para Dios es necesario el tiempo que pasamos al lado de nuestra pareja. Hoy hemos cambiado esto por relaciones virtuales, por el Skype, por contactos electrónicos, pero el diseñador, el arquitecto de la familia y el matrimonio no lo ve así. Y de algo tenemos que estar por seguro. Él tiene la razón. Entonces, vamos a ponerle mucho más cariño a la dedicación a nuestra familia, porque este es un negocio importante.
en la siguiente parte, vendremos a hablar de otros puntos importantes de cómo invertir, consejos de cómo podemos mejorar, cuáles son las consecuencias a las que vamos a alcanzar si no mejoramos y cómo podemos evaluarnos para saber cómo vamos. On bended knee I come, with a humble heart I come, bowing down before your holy throne, lifting holy hands to you, as I pledge my love anew. I worship you in spirit, I worship you in truth. Make my life a holy praise unto you. On bended knee we come, with a humble heart we come, bowing down before your holy throne, lifting holy hands to you, as we pledge our love anew. We worship you in spirit, we worship you in truth. Make our lives a holy praise unto you. Make our lives a holy praise unto Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir. Cristo Hola, volvemos con el tema la familia, un buen negocio para invertir. Y como tenemos o como sabemos, el dueño de este negocio inicialmente es nuestro Señor y nuestro Dios. Y nuestro Señor y nuestro Dios dice en Primera de Corintios capítulo 7, versículos 33 al 34, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Es interesante este pasaje porque este pasaje no nos dice a nosotros, o no nos está hablando a nosotros, de que la mujer casada y el hombre casado se están ocupados del spa, del club, del trabajo, de la carrera, incluso de la iglesia. Está diciendo que están ocupados o están su tiempo, su devoción, su inclinación es en cuidar de las cosas del mundo para agradar a su marido, para agradar a su esposa. En otras palabras, Dios otra vez pone el énfasis en lo importante que es la familia. Entonces, es importante para nosotros tomar en cuenta esto y ocuparnos en la familia. Dicen los entendidos que cada ser humano necesita en promedio 20 abrazos diarios. Y muchas veces las familias se olvidan del contacto físico tan necesario. Hay padres que se saludan con los hijos como si fuesen amigos. Hola. Parece un saludo indígena y no hay un saludo realmente afectivo. No hay un beso, no hay un abrazo, no hay ese contacto físico que necesitan los hijos. ¿En qué invertiste tu vida al casarte? Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Esa inversión lo hicimos o invertimos para un protocolo social o para agradar a nuestra esposa o nuestro esposo? ¿Lo hiciste para alcanzar títulos, negocios, propiedades o para alcanzar metas juntos? Analiza esto de dónde está tu prioridad de vida, dónde está tu prioridad familiar. Y es interesante que pongamos el énfasis en dónde está nuestra inversión, dónde está nuestro corazón, porque allí va a estar toda nuestra intención. Vamos a pasar a algunos ejemplos de cómo podemos cumplir, esta regla de inversión. La primera es ponernos de acuerdo de cómo invertir el tiempo.
Por ejemplo, la madre se puede quedar en casa en tiempo parcial o por tiempo completo, pero eso es ponerse de acuerdo entre los dos. Hay parejas en las que el esposo pues lamentablemente tiene que trabajar, pues, y la esposa le colabora, pero entonces ella puede trabajar medio tiempo y así dedicarse a ayudar a cuidar a los pequeños. Lamentablemente somos nosotras las mujeres las que los cargamos los 9 meses, las que tenemos que estar pegados a ellos, y esa es parte del sacrificio, de la inversión que vamos a hacer para el cuidado de los pequeños. Y lamentablemente muchos hombres asumen que la mujer es la que tiene que llevar la responsabilidad. O sea, nunca se pusieron de acuerdo de cómo van a invertir el tiempo con su familia. O sea, ya la sociedad dice, la mujer es la que se encarga de los hijos. Para eso está la comunicación antes del matrimonio, porque los jóvenes o las parejas muchas veces están hablando de todo lo que se ilusiona en el matrimonio y todo lo demás, pero nos ha pasado que ha llegado gente a la consulta y ni siquiera han hablado de cuántos hijos piensan tener, dónde los van a llevar, qué colegios los van a llevar, quién los va a cuidar, dónde van a estar esos pequeños cuando ustedes están trabajando. Y oye, nuestros hijos necesitan de nuestra proyección también. Y cuando llegan los hijos, realmente parece que llegara una papa caliente a sus manos. Empiezan a pasárselo de un lado para otro a ver quién es el que se queda. Y a rogarle a la abuela, al tío, al primo, hasta al perro que cuida al pequeño. Sí, y eso nos lleva al segundo punto, ponernos de acuerdo a renunciar a actividades por un espacio de tiempo. Es triste escuchar a padres decir, yo no voy a sacrificarme por mi hijo. Lamentablemente sí hay que hacerlo, porque es el negocio para el cual Dios te dio un tesoro, una personita que necesita de ti 100%, porque si no quieres dedicarle tiempo a ese pequeño, oye, no lo traigas. Es injusto para ese pequeño que tú estés preocupado por todo menos por él. Sí, es interesante que mucha gente dice en algún momento de su vida, le llegó el hijo, está en una carrera, por ejemplo, está estudiando, y dice, yo no voy a dejar de estudiar o no voy a dejar de meter la cantidad de materias que meto porque tengo un hijo. Bueno, para eso está mi mamá, para eso está la guardería, para eso está, no sé, o tengo el dinero para pagarle a alguien para que lo cuide. Esa no es responsabilidad de otro. A veces, oye, nos pasa que llegó el niño sin esperarlo. Bueno, asumes ese rol y esa responsabilidad, pero nadie tiene por qué asumir una responsabilidad que solamente te corresponde a ti como padre. Sí, porque si le pasamos la responsabilidad a la abuela, o sea, ese hijo no es de la abuela. No. Y hay algo interesante, la abuela lo va a criar como la abuela. Como la abuela, no lo va a criar como una madre. Entonces es importante que tengamos la humildad, porque eso es humildad, de renunciar a ciertas actividades por un corto espacio de tiempo. Porque también tiene que ver, y vamos al tercer punto, tiempo dedicado en exclusiva para los hijos. Mira, en este punto es muy difícil para algunos padres aceptar la etapa en la que su hijo está. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a un padre, oye, ¿cuántos años tiene tu hijo? No, tiene 24 meses. O no, tiene 36 meses con 2 semanas. Oye, hay que aceptar que tu hijo cuando ya cumplió 12 meses, ya tiene 1 año. Ya no tiene meses, ya dejó de ser el pequeño que tú cargabas en brazos. Y no solamente eso, sino también tienes que tomar en cuenta de que no vas a meter a tus hijos en un mismo pote. saco. O sea, Sí. metemos todos los hijos y yo salgo a comer con todos mis hijos. Y ese error es muy común cuando tienes puros varones o puras hembras, porque a veces se hace la diferencia porque no, es un varón, no es una niña, pero cuando son del mismo sexo, no, vamos a hacer todo lo mismo. Oye, ¿y si te salió el niño artista, músico? No todos son deportistas, entonces todos a la cancha de fútbol. O sea, hay que pasar tiempo en exclusivo con cada hijo. Suena ridículo, pero cada hijo es un individuo, una persona totalmente diferente, así haya nacido de ti. Diferentes entre ellos y diferentes a ti. Porque muchos papás asumen, si es mi hijo y a mí me gusta el fútbol, a mi hijo le va a gustar el fútbol. No, nada que y ver. no necesariamente. Y a veces los forzamos a hacer cosas que ellos no tienen que ver. Aunque eso es un tema de otro programa, pero estamos hablando de dedicarle tiempo exclusivo a cada hijo. Ser tutor, otro punto, el punto número 4 es ser tutor de tu hijo. Eso requiere sacrificio y sobre todo sacrificio personal. Un tutor, el alumno lo persigue, está detrás de él, le pregunta, quiere saber todo lo que esa persona hace. Exactamente son nuestros hijos. Ellos quieren saber qué hacemos, para dónde subimos, para dónde bajamos. Y a nosotros nos parece extenuante. Y entonces delegamos esa responsabilidad o lo posponemos, pero nos olvidamos que el crecimiento, el desarrollo, los logros que puedan tener ese hijo va a ser nuestro logro y nuestro crecimiento de igual forma. Todo lo que hacemos en la vida, nosotros lo hacemos por alguna razón. O sea, lo hacemos porque queremos sentirnos bien o alcanzar éxitos y logros. Pero un éxito, un logro sin dejar
sin tener que dejárselo a nadie, es algo como que uno queda como con el deseo de dejar algo. O sea, mucha gente de repente hizo algo importante, le pusieron el nombre a la calle, para él es feliz porque dejó su nombre, lo dejó como herencia, como algo que se puede recordar con el tiempo. ¿Cuántos más nuestros hijos? Por eso es importante un tutor, y aquí estamos en una ciudad universitaria, aquí en la ciudad de Mérida, donde estamos radiando el programa, es una ciudad universitaria. O sea, aquí muchos profesores se preocupan y te revisan tu trabajo de grado. Porque va a hablar de ti. Exacto, porque cuando lo lee a otra persona dice, bueno, ¿y cómo este ingeniero, este doctor en cualquier profesión fue capaz de firmar este trabajo de tutoral, ¿okay? Cuando está tan mal hecho? Es su nombre el que está en juego. Entonces, tenemos que ser tutor de nuestros hijos. Entonces, vamos al siguiente punto de una regla de inversión. Dedicarle tiempo exclusivo, pero ahora en este momento, a la pareja. Es importante hacer espacio para tu pareja, porque a veces hemos escuchado, no es que yo salí contigo la vez pasada que fuimos todos a tal lado, y no, es tu pareja y tú, a solas, a recordar qué los enamoró, a recordar qué los unió, porque las parejas que nos han llegado a nosotros diciendo que ya no la quiero, que ya no lo quiero, se les ha olvidado por qué se enamoró de esa persona. Y cuando le preguntamos, ¿qué te enamoró de ella o qué te enamoró de él? Y dicen, oye, tal cosa. Y aún lo tiene, sí. Entonces, ¿cómo se olvida? Se olvida porque simplemente no nos dedicamos tiempo. Al principio dijimos que una de las cosas o una de las formas de ese combustible que habíamos hecho en los planes iniciales, ese combustible se iba a acabar. ¿Por qué? Porque una máquina no puede estar todo el tiempo con el mismo combustible. Tenemos que estar renovando el combustible. Si no te dedicamos tiempo a nuestra pareja, ¿dónde vamos a tener ese nuevo combustible? Y como un buen inversionista, si tú agendas tus actividades con otras personas, oye, ¿por qué no puedes agendar las actividades con tu pareja, las actividades con tu hijo, para que no se te olvide? Ahorita existen demasiadas herramientas para que no se te olviden las cosas. Sí, por ejemplo, un punto importante, muchos hombres olvidan los cumpleaños. Ah, sí. Entonces, quizás hace 5 años yo le diría a la persona, ok, está bien, es difícil para ti recordarlo. O algo más grave, el aniversario. El aniversario de bodas. Pero entonces hoy por hoy tenemos tantas herramientas que es tan fácil recordar tantas cosas. Escríbelo. Aparte de eso, ¿cómo puedes saber cuánto tiempo estás dedicando a tu familia si no los tienes dentro de una agenda? Si tú llevas una agenda para llevar tu trabajo, es porque tu trabajo es importante. Porque tú no quieres perder tiempo en el proyecto haciendo otras cosas. Volvemos de nuevo, nuestra familia es una inversión. Tenemos que meterla dentro de nuestra agenda de tiempo. Y es nuestro negocio más importante. Y decirle a la gente, ser respetuosos con nuestra familia. Así como tú le puedes decir a un paciente, o a un cliente, o a un negocio, le dices, mira, no, porque tengo otro negocio importante, es imposible, no puedes colocar 2 personas en la misma agenda. ¿Y qué hace uno? Si por casualidad tengo 2 personas en la misma agenda, siempre voy a sacar a la menos importante. Eso lo hacemos. Nuestra familia es más importante. Si ya no tenemos dedicado el miércoles a nuestra familia, llueve, truene o relampaguee, no vamos a quitar a nuestra familia de esa agenda. ¿Por qué? Porque antes que nuestros negocios, antes que nuestros pacientes, antes que nuestros clientes, es importante la familia. Entonces surge una pregunta lógica en todo esto. ¿Cómo evaluar el compromiso de inversión que hemos asumido? Conozca y reconozca el desarrollo integral de su hijo. Hay que identificar, como se los mencionaba anteriormente, la etapa donde se encuentra su hijo para poder tratarlo según cada una de ellas, porque, como les decía, se nos olvida que nuestros hijos ya no son bebés. A veces tratamos a nuestros hijos adolescentes como si apenas tuvieran 5 años y ellos se ahogan, se sienten cansados, o como a veces he oído, ay no, mi niñito, y cuando vienes a ver, tiene 20 años ese niñito, y ya no es un niño, ya es un hombre. En algunas ocasiones, y tenemos que reconocer eso, los retrasos al alcanzar un ciclo vital de tus hijos es por una razón psicológica, pero la mayoría de las veces es por una razón efectiva. Como segundo punto, el hecho de que el niño no alcance la excelencia de las etapas es causa de la pobre inversión de los padres o de uno de ellos. Si no le educamos, no le establecemos normas, patrones, no le ayudamos a ir paso a paso en cada una de sus etapas, el niño va a tener un serio retroceso y crecimiento. Y la única persona que puede hacer eso eres tú. Tú no puedes estar a un niño de 8 o 9 años todavía cepillándole los dientes o arreglándole los útiles del colegio. Él tiene que hacerse responsable de pequeñas cosas, de sus cosas.
La importancia para que el niño alcance la excelencia en sus diferentes etapas tiene que ver obviamente con que tú sepas realmente cuál es la etapa donde está tu hijo. Aunque eso lo tocamos hace un punto anterior, es importante que tú leas, te instruyas, te prepares, que entiendas realmente en qué etapa está tu hijo y entiendas cómo es tu hijo. Hay papás o hay mamás específicamente, las madres cuando mandan a sus hijos, que en vez de verificar si su hijo está llorando porque lo picó un zancudo o porque tiene calor, tiene calor, frío. Entonces la mamá dice no, si está llorando es porque tiene hambre, entonces lo ponen en el pecho. Y el niño puede estar llorando por cualquier otra cosa. Entonces la mamá no reconoce realmente esa etapa en la cual está tu hijo, ese punto, lo que quiere expresarse su hijo. Entonces no le está llevando al que el niño entienda o alcance la excelencia en la etapa que se encuentre. O por ejemplo, lo hemos visto, padres que todavía sus hijos son muchachos grandotes, de 6, 7, 8 años, y todavía le siguen haciendo papillas, porque el niño no puede picar la comida o masticar eso. Masticar. O porque le da asco masticar. Pero ¿qué pasó? Ese niño no llegó a darle asco el masticar de la noche a la mañana, sino que no pasaste nunca de una comida a otra. Tú te quedaste, tu hijo siguió creciendo y tú te quedaste en el tiempo. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Sabes cómo percibe tu hijo la seguridad en el ambiente familiar? A veces no le damos la seguridad que ellos necesitan, y la seguridad es que nosotros estemos para ellos, que escuchemos sus miedos, que escuchemos sus inseguridades, que entendamos cuáles son las cosas que ellos necesitan de nosotros. Si los seguimos tratando como niños, ¿cuándo ellos van a tener la seguridad de tomar sus propias decisiones si nosotros les decimos que todavía son unos bebés? ¿O cómo le puedes decir al bebé que ahora es un niño que camina, si ahora tú no eres capaz de dejarlo a él caminar por la casa porque tienes miedo de que tu hijo se lastime o le pase algo y estás detrás de él? O lo que hemos visto, padres que limpian la casa hasta decir basta, que casi uno se puede ver en el piso, pero el niño jamás puede caminar, gatear en el piso. Entonces son cosas que tenemos que aprender a llevar a nuestros hijos, que el ambiente familiar sea un ambiente de seguridad para que él pueda crecer y contarnos todas las cosas. Otro punto que para evaluarnos es: ¿tu hijo añora los ritos familiares? Una vez vi en una película a el papá que le pasaba la mano al hijo por la cara. Era la forma como lo saludaba. Otros papás tienen el saludo del puño o simplemente el guiño del ojo. A veces esas tonterías que hacemos con ellos hace una complicidad, y eso se convierte en parte de un rito, de una forma de saludarse, de una forma de expresarse, de hacer un gesto. Creo que al final y al cabo la mayor evaluación o la respuesta de una evaluación que nosotros podemos recibir de nuestros hijos es cuando escuchemos en algún momento decir a nuestros hijos: yo deseo criar a nuestros hijos de la manera de lo que tú has hecho conmigo. Los hijos son un libro abierto. Lo que no te digan a ti seguro lo dirán a otros. Igual llegará a tus oídos y podrás evaluarte. Como consecuencias, las consecuencias que podemos tener un crecimiento limitado como padre, como pareja o como hijo. El no tener proyectos juntos generará que uno de los miembros de la familia se sienta excluido. Recuerde, como lo hemos dicho, cada hijo es diferente. Uno de ellos, el más salido, siempre va a estar tomado en cuenta. El más retraído, si no tenemos el proyecto particular con él, va a sentirse excluido. El padre, al no invertir, generará una distancia significativa entre padre e hijo. Y se crea una brecha. Y esa brecha se verá en la siguiente generación. Y en la adolescencia vamos a sufrir la mayor consecuencia. Y existe ese alejamiento tan profundo entre la generación de padres y abuelos e hijos, y así sigue y se repite. La Biblia dice que instruye al joven en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esa es la idea. La idea es instruir a nuestros hijos, invertir para cuando ellos lleguen a su vejez no se aparten del camino. Bueno, ha sido un placer estar una vez más con ustedes. Espero que todas estas cosas que hemos hablado hoy les haya sido de utilidad. Pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, Matrimonios Cristianos, o contactarnos a través de los teléfonos 0424-779-4365 o 0424-846-7019. Como lo acaba de decir mi esposa, para nosotros es un placer poder estar con ustedes y transmitirles el consejo de Dios para tener una inversión eficaz en la familia. En el próximo programa vamos a estar hablando de una familia que piensa, habla y actúa en armonía. Que Dios les bendiga con un matrimonio exitoso, unos hijos temerosos de Dios y una vejez llena de amor en familia. Amén, Antonio. Muchas gracias, Antonio Joansi, por esta participación tan importante con estos consejos acerca de la familia. Estamos muy agradecidos con ustedes por habernos escuchado esta noche. Este programa llega a cortesía de las Iglesias de Cristo del Estado Mérida.
En la dirección de la estación, el licenciado Félix Dugarte. En el control técnico, Leonardo Capodicasa. Y quien habló para ustedes, Stalin Alberto Mendoza, licenciado en Comunicación Social, productor nacional independiente, número 26225. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga grandemente. Cristo quiere ayudarte a ti. Cristo